Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Jesús David Vallejo, su docente de Antropología Filosófica. Primero, pues darles una bienvenida a esta experiencia magnífica de aprendizaje. Lo segundo, pues invitarlos de una manera insistente a la educación, al ejercicio de la docencia, a la cual ustedes están ya en formación. Y nos vamos a introducir el día de hoy a la unidad número 1. Esta unidad está estructurada en lo que tiene que ver con el nivel epistemológico. Cuando uno empieza a estudiar una ciencia, cualquier ciencia, es muy bueno saber de dónde viene, cuál es su raíz, qué pretende, cuál es su objeto material, su objeto formal, su objeto formalísimo. Esto de cierta manera garantiza una rigidez de cada asignatura, pero en torno a lo académico, a lo epistemológico. Así que bienvenidos a esta unidad número 1. Pero quiero decirles, antes de entrar a detallar algunas cuestiones epistemológicas y de nominación, quiero invitarles y recordarles que todo el curso está diseñado para pensarnos como personas. No se entiende antropología filosófica si no es a partir de la comprensión de que vamos a estudiar de el qué al quién. Acá vamos a considerar a la persona como un quién, como un sujeto de realidad, como un ser biográfico, no solamente como un ser biológico, sino como aquel ser que tiene una biografía, que tiene un contexto, que tiene una cultura. Esta tesis inicial será la tesis que transversalizará todo nuestro curso de antropología filosófica. Bien, vamos entonces a adentrarnos a la primera parte de esta unidad. Cuando hablamos de antropología como tal, filosófica, entonces debemos mirar la definición. ¿De dónde viene esa definición? Para poder definir la ciencia nominalmente, debe tenerse en cuenta lo etimológico y lo semántico. Una ciencia, cualquier ciencia, debe pasar por esos criterios. Nominal es en razón del nombre, en razón de lo que está indicando, y eso se puede analizar desde lo semántico y desde lo etimológico. A nivel etimológico, antropología como tal tiene una connotación y es una combinación etimológicamente entre antropos, que significa hombre, y logos, tratado. O sea, etimológicamente antropología es el tratado del hombre. Repito, etimológicamente antropología es tratado sobre el hombre. Ahora bien, a nivel semántico se entiende antropología como la connotación que se le da a la palabra cuando tiene otra que le acompaña. Por decir, antropología filosófica, o decir antropología teológica, o al decir antropología cultural. Si ya tenemos claro que etimológicamente antropología es el estudio del hombre, entonces cuando decimos antropología filosófica, que es ya lo semántico, estamos diciendo que es el estudio del hombre a la luz de la razón natural. Cuando hablamos de antropología teológica, estamos hablando de el estudio del hombre a imagen y semejanza de Dios, lo que algunos llaman el imago Dei. Cuando hablamos de antropología cultural, por decir, estamos hablando del estudio del hombre desde un contexto, desde la manera como ha ido sobrellevando su historia, su historiografía, en donde a través de los productos, de su manifestación cultural, artística, estudiamos y comprendemos al hombre de un contexto como tal. Ahora, ahí tenemos entonces la definición inicial de antropología desde lo nominal, etimológico y semántico. Ahora bien, también las disciplinas se definen nominal y realmente. Cuando hablamos de lo real, estamos haciendo alusión de que es lo concreto. La definición real nos va a indicar objeto material, nos va a indicar objeto formal y nos va a indicar objeto formalísimo de la disciplina como tal. ¿Qué es esto del objeto material, objeto formal
y objeto formalísimo. El objeto material es aquella parte que estudia esa ciencia, pero en la que confluyen otras ciencias. En el caso de la antropología, el objeto material es todo ente viviente. Para nuestro caso sería la persona humana. Pero este objeto material confluye en otras ciencias. Por decir, la psicología también estudiaría al hombre desde el alma, la psique. La sociología estudiaría al hombre en razón de su relación con los demás. El derecho tendría como objeto también material el hombre en razón del ejercicio de aquello que debe ser la justicia como tal. En nuestro caso, el objeto material es todo ente viviente, el hombre. Ese es nuestro objeto material del estudio de la antropología. Es el centro sobre el cual un quién. Recuerden, estamos hablando de un quién, no de un qué es el hombre, sino quién es el hombre, que es en últimas el interrogante que queremos resolver. Ahora, ¿qué es el objeto formal? El objeto formal es la partecita del objeto material que se quiere estudiar. En este caso, si ya tenemos el objeto material que es el hombre, ¿qué parte del hombre queremos estudiar? Entonces vamos a estudiar al hombre en razón de su vitalidad, en razón de su racionalidad y en razón de su movilidad. Digamos que esos tres momentos son nuestro objeto formal: vitalidad, racionalidad, automoción. Ese sería entonces nuestro objeto formal de la antropología filosófica. El objeto formalísimo es el método, lo que usamos para comprender mejor el objeto material. Ese sería nuestro objeto formalísimo. Para el caso de la antropología filosófica, podemos decir que es la luz natural de la razón. Algunos estudiosos nos invitan de que el método propio de antropología filosófica sería el fenomenológico. Este método me permite comprender al ser humano de cómo va emergiendo, cómo se va desarrollando, cómo se desenvuelve en su entorno cultural, en su contexto, en la familia, en la cultura, en la sociedad, en lo político, en todas las manifestaciones que le dan sentido a su vida. El método fenomenológico me permite ver al hombre sin manipularlo, o sea, veo el fenómeno como tal, ese fenómeno que va como borbollonando, que va saliendo. Cuando una persona, en el caso de ustedes y en el caso mío que estamos, digamos, en una área de la educación, de la pedagogía, vemos continuamente un escenario donde las personas se relacionan. Cuando yo observo ese fenómeno y trato de comprenderlo, entonces estoy usando un método fenomenológico. No intervengo ese fenómeno, sino que lo observo, lo analizo. Trato de partir de eso general algunas particularidades. Algunos inclusive nos invitan a que el método en antropología filosófica se debería centrar en el estudio de las causas para llegar al origen de esa causa como tal. Así que, mis queridos alumnos, y utilizo la palabra alumno porque significa caminar con, acompañar, les quiero decir que este primer ejercicio nos deja entonces una definición nominal desde lo etimológico y semántico y una definición real de antropología. Diríamos entonces, para concluir esta primera parte, que antropología filosófica es la parte de la filosofía natural que estudia al viviente formalmente entendido bajo la razón de vitalidad, movilidad y racionalidad a la luz natural de la razón. Ahí podemos descubrir nuestro objeto material, nuestro objeto formal y nuestro objeto formalísimo, que sería el método con el cual yo puedo acercarme, aproximarme a estudiar quién es el hombre.
Hallar algunas cuestiones epistemológicas y de nominación, quiero invitarles y recordarles que todo el curso está diseñado para pensarnos como personas. No se entiende antropología filosófica si no es a partir de la comprensión de que vamos a estudiar de el qué al qué pretende, cuál es su objeto material, su objeto formal, su objeto formalísimo. Esto de cierta manera garantiza una rigidez de cada asignatura, pero en torno a lo académico, a lo epistemológico. Así que bienvenidos a esta unidad número 1. Pero quiero decirles, antes de entrar a detente a la educación, al ejercicio de la docencia, a la cual ustedes están ya en formación, y nos vamos a introducir el día de hoy a la unidad número 1. Esta unidad está estructurada en lo que tiene que ver con el nivel epistemológico. Cuando uno empieza a estudiar una ciencia, cualquier ciencia, es muy bueno saber de dónde viene, cuál es su raíz. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Jesús David Vallejo, su docente de Antropología Filosófica. Primero, pues darles una bienvenida a esta experiencia magnífica de aprendizaje. Lo segundo, pues invitarlos de una manera insistente. Acá vamos a considerar a la persona como un quién, como un sujeto de realidad, como un ser biográfico. No solamente como un ser biológico, sino como aquel ser que tiene una biografía, que tiene un contexto, que tiene una cultura. Esta tesis inicial será la tesis que transversalizará